el estímulo y para estar sosteniendo la concentración, y el tiempo de reacción está aumentado, o sea, esto que les decía, digamos, tardan en hacer una reacción frente a algo. La memoria implícita y la procedural están intactas, es decir, el paciente que aprendió a andar en bicicleta va a recordar cómo andar en bicicleta, o el que aprendió a comer con tenedor y cuchillo. Posiblemente no quiera por alguna cuestión delirante, eso es otra cosa, pero digamos, el hábito que tenía, eso se sigue manteniendo. Lo que sí le es difícil, muy difícil, el aprendizaje de nuevos hábitos. La memoria de trabajo está perturbada, ¿no? La memoria de trabajo es la memoria operativa, es un poco, digamos, como si fuera la memoria RAM de las computadoras que tenemos en nuestra mente, o sea, un determinado, el ejemplo más frecuente es, bueno, que hoy ya no lo podemos utilizar tanto, pero era cuando uno leía la libretita de teléfonos y después marcaba el número, es decir, uno mantenía online el número de teléfono y hacía algo con ese número de teléfono. La memoria a largo plazo también está perturbada, o sea, tienen problemas. Una de las cuestiones de los problemas es que si yo les daría a ustedes una lista de palabras para recordar, rápidamente y en forma automática, la mente de ustedes estaría haciendo algún tipo de forma para recordarlo, o sea, tratarían de hacer alguna conjunción, alguna estrategia mental de recuerdo de palabras o cosas. Cuando a los pacientes uno les da lista de palabras y le dice, bueno, ¿qué estrategia usaste? Ninguna. ¿Cómo ninguna? Nada. No. Las recordé, vos me dijiste que las tengo que recordar. O sea, entonces eso es un problema. Bueno, y los trastornos de la función ejecutiva, dificultad en el razonamiento abstracto, digamos, les resulta muy difícil abstraer, lo cual quiero también ser claro en esto, digamos, porque hay versiones circulantes que, bueno, entonces los pacientes con esquizofrenia no entienden chistes o no pueden hacer chistes. Bueno, sabemos que no es cierto, digamos, sí pueden entender chistes y también pueden entender refranes. Les va a resultar más difícil y hay algunos que no los entienden, digamos, pero no significa entonces que vamos a definir el tipo no es esquizofrénico porque me hizo un chiste. O sea, lo digo porque hay veces que circulan esas versiones. Bueno, perturbaciones en la planificación, tienen mucha dificultad para planificar, y esto también lo tenemos que tener en cuenta, inclusive en la prescripción de la medicación, ¿no? Cuando uno le hace esos planes chorizo de 80 cosas, digamos, a los pacientes les resulta muy difícil entender y planificar. Bueno, entonces tengo que tomar a tal hora. Entonces, cuanto más simplificado esté el tratamiento y la prescripción, mejor va a ser, digamos, y en general para todas las cosas, digamos, uno tiene que tratar de ser lo más simple posible. Bueno, y la flexibilidad conceptual deficiente también. Agregado todo esto, que creo que no está en los slides que yo les puse, está la alteración en la teoría de la mente. No sé si escucharon hablar de teoría de la mente. Bueno, básicamente es una función cognitiva, así como hablamos de la atención de la memoria, hay una función cognitiva, ya digamos que fue pensada en realidad por los primatólogos, digamos, por personas que estudian los animales, acerca de que nosotros todo el tiempo, cuando estamos enfrente de una persona, estamos suponiendo los deseos, el pensamiento del otro. Digamos, esto es algo automático que todos los seres humanos hacemos. O sea, ustedes ahora, cuando me miran la cara, suponen un determinado pensamiento, un determinado deseo, un determinado sentimiento, emoción mía, y yo también, digamos, Me río porque digo, no lo supongo. Estoy escuchando, no toda la gente está todo el tiempo pensando. Pero fíjate lo siguiente, el otro que quiere, que va a desear. ¿Sabés qué? Es una cosa automática. Yo los miro a ustedes y distingo si están aburridos o si están divertidos. O sea, sin proponerme, no es que yo, mientras estoy, imagínate que me sería medio complejo estar pensando, che, a ver, pero es algo automático y que se da todo el tiempo. Y esto lo que permite es saber, o sea, es una cosa que lo vamos a pensar como
pero que vos tenés una mente distinta que la mía. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué? Chocolate por la noticia. Sin embargo, los chicos no lo saben. Los chicos menores de 3 años, cuando vos les haces preguntas acerca de cuestiones que ellos vieron, pero que otra persona no las vio, si vos le preguntás qué piensa la otra persona, te dicen lo que piensan ellos. No se dan cuenta que otra persona tiene otra mente y otro pensamiento distinto. Y recién es a los 3 años que empiezan a darse cuenta de eso. Y recién es a los 7 a 10 años que empiezan a darse cuenta de lo que pueden decir y de lo que no pueden decir porque consideran la mente del otro. Por eso, bueno, mi hijita ya de 9 años no hay forma, digamos, pero digamos, cuando se da cuenta de lo que tiene que callar cuando viene algún familiar o las cosas que no se dicen, pero el típico caso es, viste, vos pasando con tu hijo y decir, no sé, tiene menos de 3 años y que te diga, no, ¿cómo? Si yo tengo 4. Callate la boca que me haces pagar la entrada. Pero ¿qué significa esto? Que no se da cuenta de la mente del otro. O sea, la verdad es que tiene 3 años y que por lo tanto, digamos, esto ha sido estudiado, digamos, no es un invento que yo estoy estudiando, o sea, pueden googlear teoría de la mente, o sea, ya está pensado y se está visto cuáles son las distintas partes del cerebro que actúan en la teoría de la mente. En los autistas está claro que no tienen teoría de la mente, no pueden suponer una mente del otro, y en las personas con esquizofrenia se han visto bastantes alteraciones en la teoría de la mente, lo cual, o sea, la teoría de la mente, y que también se basa en la posibilidad de distinguir emociones en los demás. Digamos, si a nosotros nos ponen caras, nosotros podemos distinguir, por eso ustedes pueden distinguir la emoción que yo puedo tener según mi cara y mis gestos, y yo también puedo distinguir a ustedes y así, digamos. Y es algo, digamos, que lo hacemos espontáneamente, en forma instantánea. Nadie nos está diciendo, che, tenés que, pero lo hacemos, digamos. Bueno, los pacientes con esquizofrenia tienen gran dificultad para distinguir la emoción de otro en función de la cara, digamos. Y la emoción se distingue solamente en esta franja. Así que cuando uno dice que los ojos son el reflejo del alma, no sé si el reflejo del alma, pero por lo menos de las emociones, digamos, tienen mucho que ver con la posición que uno pone con los ojos, las cejas, etc. El psicópata la debe tener muy desarrollada, ¿no? Absolutamente, digamos. Hay algunos que dicen que porque las personas con esquizofrenia no tienen teoría de la mente, o sea, no pueden saber qué es lo que piensa el otro, piensan lo que es evolutivamente mejor para la especie. Y por eso de ahí la tendencia que todos tenemos, que es la tendencia paranoide. O sea, si yo no sé qué piensa el otro, o sea, si yo voy hoy en día en Buenos Aires a la calle a las 3 de la mañana y viene una persona detrás mío y cada vez lo veo acercándose más, es más lógico para mi continuidad evolutiva que yo piense que me quiere hacer un mal a que piense que me quiere hacer un bien, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, hay quienes dicen que frente a la ceguera mental que tienen las personas con esquizofrenia, desarrollan entonces una idea paranoide, y que es la idea que permitió que la especie humana siguiese, o sea, teniendo esa tendencia. Bueno, entonces dijimos que hay alteraciones genéticas, dijimos que alteraciones, también se han visto alteraciones del neurodesarrollo. Claramente las personas con esquizofrenia se ha visto que hay un aumento del riesgo si la madre tuvo gripe en el segundo trimestre de embarazo, si hubo desnutrición en el segundo trimestre de embarazo, primero y segundo, y que esto tiene que ver con el desarrollo también, digamos, traumatismos cerebrales en la infancia, aumenta el riesgo de tener esquizofrenia. Obviamente todo tipo de alteraciones obstétricas aumenta la posibilidad de tener esquizofrenia. ¿La aumenta un montón? No, ya pasa a ser de 1% a 2%. O sea, uno puede decir, bueno, no es entonces ya seguro que tiene esquizofrenia, pero es el 100% más, digamos, de la prevalencia en la población general. Alteraciones anatómicas, bueno, dijimos
que la dilatación de los ventrículos laterales es la más importante, pero también se ha observado en una mediana de 3% de disminución de la corteza frontal, sustancia gris, en relación al resto de las personas, y claramente hay una disminución del neuropilo, es decir, de todas las sinapsis y ramificaciones axonales y dendríticas que existen en el cerebro. Alteraciones fisiológicas, bueno, algunas les comenté, de la hiperfrontalidad, de la alteración en los potenciales evocados, principalmente de la P300, una onda positiva que aparece 300 milisegundos después de un ruido raro, digamos, en una seguidilla de ruidos, y alteraciones bioquímicas, digamos, donde se ven alteraciones tanto a nivel de la dopamina, de la serotonina, de glutamato y principalmente de las neuronas GABAérgicas, o sea, hay una reducción de las neuronas GABAérgicas, las interneuronas GABAérgicas, y se cree que esta disminución es lo que daría en parte, digamos, esa hiperexcitabilidad cortical que uno ve en los pacientes, y también, digamos, las alteraciones en el receptor NMDA, que es un receptor al glutamato, que se observan en las neuronas GABAérgicas, principalmente de la capa 2 de la corteza prefrontal. Por otro lado, también es cierto que las neuronas NADPH diaforasa, que son neuronas que suben a la capa 2, se observan en muchos pacientes en la capa 4, lo cual habla de una disminución de la migración de esas neuronas, como están en una capa cerebral, digamos, donde no tendrían que estar. Bueno, entonces, ¿qué tratamiento tenemos para la esquizofrenia? Yendo más para lo que tenemos que ver nosotros. Por un lado, entonces, tratamiento medicamentoso, del cual después vamos a hablar más, digamos, ahora. Tratamiento psicoterapéutico. La verdad que la evidencia más grande que hay en relación al tratamiento psicoterapéutico es con el tratamiento cognitivo-conductual, que básicamente consiste en un primer momento en donde se consigue confianza con el paciente, y eso en los protocolos de terapia cognitivo-conductual claramente le dan un montón de tiempo a eso, o sea, establecer un vínculo de confianza. Y después, cuando se establece el vínculo de confianza, empezar a hacer cierta reflexión sobre las ideas delirantes, tratando de digamos, que aparezcan nuevas hipótesis en relación a los signos que los pacientes han tenido en cuenta, ¿no? Entonces, de pronto, siento que las personas me miran, bueno, podrá ser por otro motivo, podrá ser quizás porque no estaban mirándote a vos, sino que estaban mirando a otra persona. O sea, se establecen ciertas hipótesis. Obviamente que eso, primero hay que hacerlo después de tiempo de confianza, nunca hay que presionar y nunca hay que hacerlo en una especie de forcejeo, digamos, sino tratando de lograr posibilidades y ver si el paciente lo agarra, y si no lo agarra, dejarlo para algún otro momento, digamos. Ese es como el espíritu de la terapia cognitivo-conductual. Las otras terapias, la verdad que no tienen una evidencia clara, digamos. Pero también es cierto que hace muchos años se hizo un estudio en donde le preguntaron a los pacientes esquizofrénicos ¿qué te hace a vos mejor, la terapia o la medicación? Y la mayoría decía la terapia, digamos, como que algo de poder ser escuchado, y uno tiene que pensar que en muchos casos son pacientes que nadie los quiere escuchar, digamos, o ya sea porque ha sido invalidado lo que tienen para decir, entonces nadie de la bolilla, de la familia, de la gente con la que frecuenta, o cuando empieza a hablar le dice no, callate, eso que estás diciendo está mal, o qué sé yo. Entonces, digamos, tener un espacio donde puede hablar ya de por sí reduce la ansiedad y le permite de alguna manera tener un contacto social y humano con otra persona. Así que, digamos, tampoco no me cerraría a decir, bueno, si no hacen terapia cognitivo-conductual, entonces ya todo tipo de psicoterapia está mal, digamos. No lo pienso así.
la cuestión de rehabilitación, uno tiene que pensar, digamos, hay distintos modelos de rehabilitación, digamos, hay modelos de rehabilitación en donde se trata de fortalecer aquello que está alterado y hay otros en donde tratan de suplir, digamos, etc. Pero lo cierto es que tenemos que pensar que todos los recursos que puedan servir, para eso, digamos, los talleres de habilidades sociales son también los que tienen mayor fundamentación. Talleres de habilidades sociales básicamente hay muchas habilidades sociales que nosotros hemos tenido y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, principalmente en la niñez y en la adolescencia. Algunas desconocemos exactamente, o sea, la que es mucho más frecuente es cuando a uno le dan el regalo, ¿no? Y que los padres te dicen, decí gracias, digamos, ¿no? Y entonces uno aprendió a que cuando te dan algún regalo tenés que decir gracias, o sea, ese es como muchas veces explicitado, hasta que finalmente uno lo hace solo, digamos, no necesitas que nadie te lo diga. Bueno, los pacientes tienen un problema con las habilidades sociales. Y hay habilidades sociales que nosotros no aprendimos en ningún lado en forma formal, pero las sabemos. Porque, por ejemplo, si yo me pusiera acá a hablarles, ella se incomodaría. Y esta es una habilidad social que yo sé, digamos, de hasta dónde puedo pararme, que no la aprendí formalmente en ningún lado, pero todos lo sabemos. O sea, bueno, por ejemplo, las personas con esquizofrenia tienen una dificultad en cuanto a la distancia con la otra persona. Fíjense que hay, inclusive, culturalmente, hay una propaganda ahora en la tele acerca de la distancia que hay entre las dos personas y que en Argentina hay menos distancia, no sé si es así. Digamos, pero lo cierto es que hay una distancia entre básica que todos la sostenemos sin haberla aprendido formalmente en ningún lado. Bueno, los pacientes tienen dificultades, por ejemplo, con la distancia entre uno y otro. O, por ejemplo, tampoco hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta, digamos, siempre el saludo de despedida es, digamos, uno dice chau, el otro dice chau y el anterior vuelve a decir chau, digamos, hay como una reafirmación de la despedida. Tampoco, o mirar a la gente a la cara cuando uno está hablando. Bueno, todas esas habilidades sociales son aprendidas en un taller, reaprendidas, porque no es que los pacientes nunca las habían aprendido, pero es como que las olvidan. Y la psicoeducación tiene que ver con, justamente en esta época que se habla tanto de dar derecho a los pacientes, es que tengan el derecho de saber qué es lo que tienen y de qué manera pueden ayudar ellos mismos para tener menos crisis, para estar mejor, por qué toman la medicación que toman, por qué hacen los tratamientos que hacen, digamos, y esa es como la base de la psicoeducación, tanto para pacientes como para familiares. Digamos, los familiares también, o sea, de hecho mi tesis doctoral fue sobre eso, sobre una de las cosas, sobre la carga del cuidador, digamos, también antiguamente al familiar se lo sacaba de lado, digamos, y se hablaba de madre esquizofrenizante o esquizofrenógena. Hoy en día se cree que la madre esquizofrenógena es más producto de un hijo con esquizofrenia a que ella es la que produjo la esquizofrenia en el hijo. Digamos, además, el doble discurso, que era la teoría sistémica de la esquizofrenia, que fue una cosa sostenida durante mucho tiempo, no se probó tal afirmación, digamos, no hay evidencia científica, porque además hay muchas personas, y eso lo podemos comprobar inclusive con familiares que tienen dobles discursos y que no generan personas con esquizofrenia, digamos, y no todas las personas con esquizofrenia han tenido padres que han tenido doble discurso, digamos, así que no se probó, pero bueno, obviamente que lo bueno de la teoría sistémica, que en realidad no está en este slide, es que entendió que la esquizofrenia no era solamente algo que debía tratarse en la persona, sino que era un problema de la familia y que debía también atenderse a las cuestiones vinculares en la familia, y obviamente que eso se sostiene, y además el tratamiento familiar es una de las herramientas psicoterapéuticas. Y por supuesto, digamos, la cuestión de la actividad, que tiene que ver con
primero, ejercicio. Hay ya cada vez más estudios que muestran que el ejercicio físico mejora, disminuye los síntomas positivos, disminuye los síntomas negativos, disminuye las alteraciones cognitivas, digamos. También es una cuestión, porque uno en general no atiende. Es cierto que es complicado, también está la motivación de a un paciente para que haga ejercicio, pero ejercicio puede ser caminar por la plaza, digamos. Tampoco uno tiene que pensar en ir a Megatron a hacer pesas, digamos, ¿no? O sea, puede ser una cosa más sencilla. Y además de paso le ayuda para los problemas que ya vamos a ver que crea la meditación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos que haga el tratamiento farmacológico? O sea, ¿para qué nosotros tratamos farmacológicamente a las personas con esquizofrenia? Bueno, o sea, la idea es, obviamente en el mejor de los casos, que deje de tener síntomas positivos. Pero hay veces que no logramos eso, pero disminuye su reactividad emocional, su afectación emocional frente a esa idea delirante o esa alucinación que la persona está teniendo. Y eso, si bien no es el sumum, digamos, de lo que podemos hacer por el paciente, pero en algún punto, digamos, ayuda a su vida en sociedad. ¿No? Entonces esto que disminuye la intensidad de los síntomas, en muchos casos disminuye la desorganización que las personas están teniendo. Personas desorganizadas permiten una organización mayor, acorta las exacerbaciones de la enfermedad, ¿no? O sea, exacerbaciones implican internaciones, ya sean domiciliares o externas, y obviamente con todos los condicionamientos sociales que le impone a una persona tener que estar internada. Por lo tanto, digamos, es una herramienta para disminuir esas exacerbaciones y reduce el riesgo de recaída. Digamos, hoy en día está muy claro y es muy evidente en una numerosa cantidad de trabajos que con los antipsicóticos se reduce la posibilidad de tener otra vez un episodio psicótico. Dicho esto, digamos, como a mí siempre me gusta dar la contrapartida, hay dos estudios de los últimos años que un poco vienen a contradecir esto último que yo les digo. Un estudio en Alemania, de Wunderlich, porque básicamente todos los estudios de recaídas, y esto es, supongo que les estoy dando esto y ustedes lo tienen como saber ya recontra sellado, digamos, que uno tiene que dar antipsicóticos para disminuir la posibilidad de recaídas. Y en general, digamos, si bien en las guías de tratamiento dice, si el paciente que tiene un primer episodio psicótico, un brote, hay que darle medicación por 1 año y después hay que tratar de ver si puede estar sin medicación. Y si tiene 2 o más, según las guías, algunas dicen, bueno, 5 años por lo menos, otras, pero ninguna se juega a decir toda la vida. Si bien en la práctica uno muchas veces piensa, bueno, toda la vida va a tener que tomar antipsicótico. Ahora, por ahí es importante, digamos, como para pensar esto. ¿Por qué no dicen toda la vida las guías? Bueno, principalmente porque no había evidencia científica de eso. O sea, es una extracción que uno hace en función de si los estudios, que en general no superaron los 2, 3, 4 años de estudios de recaídas, si tuvieron menos recaídas, podemos suponer que a la larga, en toda su vida, van a tener menos recaídas. Pero es una suposición, digamos, no es evidencia. Eso es por un lado. Y por otro lado, también es por el sesgo del clínico. Digamos, a ver, si yo tuviera que decir en función de el tratamiento que yo hago en mi consultorio, diría, ¿qué pasa? Toda la sociedad tiene esquizofrenia y necesitan psiquiatras los esquizofrénicos. Ahora, si nosotros sabemos que el 1% de la población tiene esquizofrenia, estamos hablando de 400.000 personas con esquizofrenia y estamos hablando de 5.000 psiquiatras. Cada psiquiatra tendría que estar teniendo 80 esquizofrénicos en nuestro país. Digo, estoy haciendo un cálculo aproximado y sabemos que no es que cada uno de nosotros atiende 80 personas con esquizofrenia. Y también sabemos que todos esos pacientes que nosotros no atendemos, que tienen esquizofrenia, no es que están colgados
no sé, en los alambres, en los techos de las casas haciendo trastornos conductuales. No, o sea, funciona en la vida. O sea, nosotros tenemos un sesgo de que estamos viendo personas con esquizofrenia cuya funcionalidad, cuyo grupo familiar, los motivos sociales que sean, han hecho de que las personas nos consulten. Digo, esto para tener en cuenta entonces que uno a veces cuando lee esto de las personas con esquizofrenia, digamos, no tiene que dejarse sesgar solamente por los pacientes que uno atiende, que se entiende que son los más comprometidos, digamos. Porque en los menos comprometidos, por ahí se atienden una vez y después, chao, no vuelven más. O sea, el paciente menos comprometido por ahí fue a la guardia, al hospital, le dieron medicación, fue a la casa, la tomó durante un tiempito y después dejó de tomarla y siguió adelante. Algunos de ellos recaen, los volvemos a ver y son los que nosotros decimos, bueno, imposible que se quede sin medicación, recae. Bueno, este Wunderlich hizo una cosa interesante que fue, bueno, agarró un grupo de pacientes y vio qué pasaba si a un grupo, por causas propias o decididas por el terapeuta, se le sacaba la medicación o se le reducía al máximo y a otro grupo se lo dejaba con la medicación. Y ahí vieron que claramente a los 2 años el grupo que estaba sin medicación tenía el doble de recaídas. Bueno, sin duda. Pero lo que hizo Wunderlich es, lo siguió 7 años más. O sea, perdón, 5 años más. O sea, lo siguió hasta el 7º año. Y cuando fue a ver qué pasaba con esos grupos de pacientes, encontró que los pacientes que habían bajado la medicación o que habían suspendido la medicación, no solamente no tenían más recaídas en conjunto que los que habían sí seguido tomando, sino que además tenían una mejor calidad de vida. A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Que dar la medicación produce mala calidad de vida? No. Esto lo que quiere decir es que hay un grupo de pacientes, porque hay un sesgo de elección. O sea, seguramente el psiquiatra que le dijo al paciente, bueno, deja, no tomes medicación, o toma un poquito, porque lo vio bien. O sea, entonces, digo, no significa necesariamente que la medicación produce mala calidad de vida y la no medicación buena calidad de vida. Lo que significa es que hay pacientes que aún con medicación, digamos, no mejora su calidad de vida y siguen tomando medicación porque tienen posibilidad de recaídas, y otro grupo que no. Harrow, un psicólogo de Estados Unidos, de Chicago, agarró y siguió como 100 y pico de pacientes a lo largo de 20 años, pacientes esquizofrénicos, y agarró y vio un grupo de, creo que 20 y pico, que nunca tomaron medicación. O sea, hace 20 años tuvieron su primer brote, fueron diagnosticados como esquizofrenia, se fueron del hospital y no volvieron a hacer ningún tratamiento, ni psicoterapéutico ni farmacológico. Les mide, sin embargo, siguieron siendo convocados año tras año para hacer medición de calidad de vida, de recaídas. Increíblemente, ese grupo tenía una calidad de vida mucho mejor que el que había estado supermedicado. De vuelta, ¿qué significa eso? Que no tenemos que medicar a las personas. O sea, no, significa que hay un grupo. O sea, si a mí viene un paciente que hace 10 años que tiene esquizofrenia, llamémosle así, no tomó medicación y ¿esas son alucinaciones o no? No tomó medicación o pero sin embargo anduvo bien, no tengo que ir corriendo, no, tiene esquizofrenia, pelito para la vieja, antipsicótico, digamos. No es así. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos, el tratamiento de la esquizofrenia, digamos, la esquizofrenia no es que se cura con los antipsicóticos, por eso no lo podemos, tenemos que ver qué síntomas queremos, sobre qué síntomas queremos actuar o eventualmente evitar las recaídas de esos síntomas. Igual no quiero que se me malinterprete y que se entienda que yo lo que estoy proponiendo es que no se dé medicación preventiva, digamos, pero quiero que tengan también esa idea. Bueno, estos son dos diapositivas que amablemente Rubén Barenbaum me facilitó. Vamos a ir un poquito rápido, digamos, con los
antipsicóticos en sí, porque lo que me pidieron es que más hable del tratamiento global que de un antipsicótico u otro. Y igual, esto está en las diapositivas, después en todo caso pasamos a las diapositivas, porque son cosas más específicas. Pero ustedes saben que estamos hablando de antipsicóticos típicos o atípicos. En realidad, hoy en día ya no se habla más de antipsicóticos típicos o atípicos, porque en el primer momento que se puso el nombre atípico, que fue cuando apareció la risperidona, en función de la clozapina, en ese mismo momento los atípicos dejaron de ser atípicos, porque la risperidona es el más típico de los atípicos. Así que, digamos, hay una confusión en relación a eso, digamos, se sigue mencionando, sí, pero, digamos, tenemos... entonces por eso se habla de antipsicóticos de primera generación y de segunda generación. Ahora, fíjense que igual es como si yo quisiera ahora dividir a los alumnos de acá en alumnos jóvenes y alumnos viejos. Digamos, ¿me serviría para algo? O sea, ¿puedo hacer alguna distinción por ello, digamos, y enfocar la clase? O sea, en principio no me serviría para nada. Y la verdad que tampoco sirve para mucho hablar de antipsicóticos porque sean viejos o porque ya no. En todo caso, uno tendría que pensar, ¿son efectivos, no son efectivos? ¿Qué tipo de síntomas adversos, efectos adversos traen? ¿No? Y básicamente uno podría decir, bueno, los antipsicóticos típicos tenemos que tener más cuidado con los efectos adversos extrapiramidales, y los atípicos o de segunda generación tenemos que tener más en cuenta los efectos adversos metabólicos, digamos, como grupo. Bueno, la verdad es que por otro lado, bueno, la timosina, por ejemplo, ya no está más.